Bien, bueno, Gabriel Boric sí viene a debatir con nosotros aquí en el Mucho Gusto. Candidato Boric, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. O sea, no es que viene y ya está sentado acá. Acá estamos. ¿Cómo está? Un gusto, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien. Bueno, partamos al tiro porque hay muchas preguntas. La gente también tiene muchas dudas. Oye, dígame. ¿Esos pantalones ¿Le gustan? ¿Viste Friends? ¿Le gustan mis pantalones? Pero espérate, ¿Vive la vida loca? ¿Viste Friends? Sí, El capítulo en que Ross se trata de... No, pero yo no necesité lubricante para eso. Tú eres como nuestro Ross. Era talco. Era talco. Como nuestro Ross. Oiga, bueno, el cierre de campaña podría probar, ¿ah? Mira. Podría probar. Yo lo voy a asesorar. Me ¿ah? subo esto y me pongo como, me pongo Si como llega la Elvis. moneda, si llega la moneda, nos vamos a ir a la SECOM. Me asesora. A la SECOM. Ya, oiga, no, hablando en serio. Cuarto retiro, entremos al cuarto retiro. La diputada Giles denunció en este mismo programa una serie de maniobras políticas para chutearlo. Dijo que esto estaba indexado al tema electoral. La gente, por otra parte, necesita, espera, quiere, evidentemente, plata a fin de año. Usted puso indicaciones. ¿Cuál es su posición respecto del cuarto retiro, candidato Gabriel Boric? Ha estado muy clara hace mucho tiempo. Nosotros lo vamos a aprobar tal como lo aprobamos en la comisión mixta. Se vota el viernes y hemos escuchado a la gente. Tratamos de hacerle modificaciones para que los problemas que tenía pudieran superarse, pero el cuarto retiro nosotros como Frente Amplio, como Pro Dignidad, lo vamos a aprobar el día de mañana y yo ¿Va a ir a votarlo? Sí, vamos a ir a votarlo porque es una ley con quórum, entonces no funciona el tema del pareo. Entonces tenemos que estar presentes, así que vamos a estar ahí. Y ahora sí, pues lo voy a votar a favor y no hay... Mira, todas esas portadas de la segunda son cuestiones que tratan de armar, en el fondo, titulares donde problemas que no existen. Ya, pero hay hechos de la causa. Usted le puso indicaciones respecto del pago de impuestos. No solo eso, sino también que se paguen 2 cuotas. Déjeme terminar la pregunta. Perdóneme, candidato. Usted le puso esas indicaciones, no quedaron en el proyecto final. Y la segunda patita de esto mismo es que sus propios asesores económicos no están de acuerdo con el retiro. Entonces, si usted le puso indicaciones que no quedaron y sus asesores no están de acuerdo, ¿igual lo va a votar a favor? A ver, algunas quedaron y otras no. Eran varias modificaciones. Justamente lo que nosotros tratamos de hacer es viabilizar el cuarto retiro. ¿Por qué se rechazó? Porque el proyecto tal como estaba no tenía los votos y lo que nosotros intentamos hacer es generar las condiciones para que la gente que lo necesita lo pueda tener y que los más ricos de nuestra sociedad, el 4% más rico, se hiciera cargo también de la tremenda desigualdad que existe en Chile. No nos fue bien con esa indicación en particular, pero nos fue bien con otras, en el sentido de la preocupación por la inflación, que a la gente le preocupa mucho cómo ha subido el precio de los alimentos, los medicamentos, el gas, etc. Entonces se establecieron ciertos topes para los ingresos más altos, respecto de gente que tiene más recursos, se va a pagar en 2 cuotas entre 15 y 45 días. Entonces, me parece pero que... no quedaron todas las indicaciones que usted puso y sus propios asesores opinan que no es pertinente votarlo a favor. ¿Así todo usted lo va a votar a favor? No quedan todas, los proyectos nunca quedan el 100% como uno quiere y por lo tanto uno tiene que saber escuchar y tomar decisiones en función de lo que va escuchando tanto de los asesores como a lo largo de Chile. Yo he recorrido Chile entero y he visto cómo tenemos a muchos pequeños empresarios que están acogotados hasta el cuello con deudas, pidiendo créditos para pagar otros créditos, cómo hay familias que todavía están tremendamente afectadas, cómo muchas veces el empleo informal esconde lo que dicen las cifras reales respecto de la baja del desempleo. Entonces, creemos que hay gente que lo sigue necesitando y los asesores, a mí me parece bien de que haya divergencias en esto. Si uno tiene que escuchar, hay diferentes opiniones respecto a este tema. Y uno tiene que saber escuchar y decidir en función del bien común para todo Chile. Y ahí nosotros hemos tomado una decisión. Oye, Gabriel, no me cabe ninguna duda de que lo van a... Respecto de la indicación del cobro de impuestos, igual ahí hay un hecho político que llama la atención porque ni siquiera eso lo aprobó la Carol Cariola, la diputada del Partido Comunista, que se supone que es un partido que está con ustedes, con el conglomerado. Entonces, eso genera ruido, o sea, ni tus propios diputados apoyan una idea que ustedes presentan. Entonces, ¿cómo uno no entiende eso? Porque para llegar a hacer gobierno, mira Piñera todas las complicaciones que ha tenido porque sus diputados son díscolos, no lo pescan, no le hacen caso. Entonces, en este caso también ya ocurre una situación parecida. ¿Qué lectura haces de que tú presentas una idea, dices hay que cobrar impuestos y una diputada del Partido Comunista lo rechaza, por ejemplo? Yo te invito a ver todas las votaciones que hemos tenido y no centrarte solamente en una que ha sido la más mediática.
y en la gran mayoría de las votaciones hemos votado alineado y hay espacio también para la diferencia y la divergencia. Si acá esto no es un cuartel militar, esto no es un regimiento. Lo que nosotros planteamos es que en su momento el sector más rico de la población, y eso yo lo sigo defendiendo, tiene que contribuir para enfrentar la desigualdad. Hay quienes no estaban de acuerdo con eso, producto de argumentos que ellos tendrán que dar, pero a mí esto no me parece en ningún caso una fractura ni nada de esas características. Sobre lo de los economistas que te planteaba Diana, porque eso también yo creo que es interesante. Los economistas que vienen trabajando contigo hace tiempo, muy críticos con esto del cuarto retiro, lo que se han integrado también son críticos y han planteado además un tema que es súper interesante. Tú eres en este momento el candidato que tiene más posibilidades de llegar a la moneda. Y ellos dicen que aquí podría haber una suerte de autogol si ustedes apoyan un cuarto retiro, porque los coletazos del cuarto retiro los sufrirías eventualmente en el gobierno que venga, o casi es que gana. Pero como digo, tú eres el que tiene las mayores posibilidades. Entonces podría ser como una especie de boomerang. Tiraste la cuestión y después cuando llega la moneda, si es que llega, te va a caer encima. ¿Eso se considera también, se habla, se analiza? O sea, por supuesto que nosotros consideramos todos los consejos que nos dan, todo el debate que se ha dado en torno al cuarto retiro, y hay desgraciadamente una diferencia muy grande entre lo que se ha planteado por un sector con las necesidades que nosotros vemos en terreno, con las necesidades que nosotros vemos de la gente que está hasta el cuello de deuda, con las necesidades que nosotros vemos hoy día de quienes seguramente nos están escuchando en la casa. En Chile, las familias tienen una cantidad de deudas que es absurda, y esto ahí nos voy a meter en otros temas, porque no hay derechos sociales garantizados, porque la educación es cara, la salud es cara, porque las pensiones son muy bajas. Entonces tenemos, y la pandemia golpeó mucho a las familias, golpeó muchísimo a las familias, una destrucción de ingresos y de empleos que todavía no se recuperan como debiera. Tenemos una casa que hace agua por muchos lados. Bueno, exacto, hace agua por muchos lados y por lo tanto, mira, a mí lo que me tranquiliza es que del 11 de marzo en adelante tenemos pleno acuerdo con justamente todos nuestros asesores respecto a lo que hay que hacer, que es fomentar el empleo, aumentar el empleo en particular en las mujeres trabajadoras, que ha retrocedido muchísimo, en generar una economía, en fomentar ciertas áreas como el turismo, la gastronomía, la ciencia, la cultura, en preocuparse del empleo informal, pasar ojalá a la formalidad, aumentar las pensiones, y en eso tenemos pleno acuerdo más allá de más allá del tema del cuarto retiro. Candidato, muchas mujeres se han preguntado por qué usted va a ir a votar mañana. Sabemos que en el voto de la despenalización del aborto no necesitaba pareo, pero ellas me han preguntado... Sí, necesitamos. Pero me dicen, hay un tema de señales. Usted en su programa habla de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Dicen ellas que era muy importante que aunque el pareo lo salvara, no lo afectara, que usted hubiera dado una señal. Paulina, yo he dado muchas señales a este respecto y las mujeres saben la diferencia que significa la candidatura de José Antonio Kast, que propone retroceder en derechos, obligar a las mujeres violadas a ser madres, cerrar el Ministerio de la Mujer, discriminar entre mujeres, entre madres casadas y madres solteras, y lo que proponemos nosotros, que es no solamente mantener los derechos que han logrado gracias a un trabajo tremendo de generaciones, y además profundizar en los derechos de la mujer. Por lo tanto, yo no creo que las mujeres tengan dudas respecto a cuál es mi compromiso, no solamente con este tema del aborto en particular, sino con los derechos de las mujeres en general, y eso nosotros lo vamos a defender. Hoy día tenemos una campaña que dura 3 semanas. 3 semanas y en donde mi voto, justamente porque era una ley de quórum simple, es decir, mayoría simple, uno podía parearse y por lo tanto no afectaba al resultado de la votación. En el cuarto retiro, desgraciadamente, es una ley de quórum calificado, es una reforma constitucional, por lo tanto no aplica ese mecanismo y tenemos la obligación de estar ahí. Pero mañana las mujeres votando. Mañana vamos a estar ahí y las mujeres tienen absolutamente claro de que nosotros vamos a defender con uñas y dientes sus derechos en conjunto con el movimiento feminista y las mujeres trabajadoras de Chile. Candidato Boric, me voy a salir un poquito del tema que planteó la Paulina. Vamos a volver a los derechos de la mujer, que creo que han estado presentes y son clave en la agenda, para insistir con el tema del cuarto retiro, pero no quedarme solamente en la gotera que el cuarto retiro significa, porque yo lo decía ayer, estamos discutiendo sobre una gotera cuando se nos está viniendo la casa encima, digamos. Es bien absurdo. El ex candidato Parisi realizó declaraciones en relación a usted y a su eventual gestión de los fondos previsionales. Quiero invitar a verlo y que usted nos aclare qué de eso es cierto y qué de eso es falso. Me voy a sacar esta cuestión porque...
del señor Boric es muy malo. Pero muy malo. ¿Ok? Muy malo. ¿Por qué? Porque está presumiendo un aumento del gasto fiscal, impuestos que no los va a recaudar, el déficit fiscal va a ser creciente y con una huida significativa de fondos. Deja decirte que ya en este gobierno del señor Piñera, que ha sido pésimo, se han ido de Chile 60.000 millones de dólares. Eso habría quebrado cualquier país de Sudamérica, cualquiera. Chile está en una situación crítica financieramente. Quizás yo no lo expresé lo suficientemente claro en la campaña. Por eso no da lo mismo con quién se elija. ¿De acuerdo? Mira, se sienta el próximo presidente en marzo, tiene que salir a recaudar 17.000 millones de dólares. Y tenéis que ir a negociarlo con tipos dificilísimos. Que yo los conozco, algunos fueron alumnos míos. Yo los entrené, pues. 17.000 millones de dólares. Yo no veo a Boric negociando con el Grupo de París, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, en Manhattan o con los bancos chinos. Yo no lo veo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Así el déficit fiscal que va a haber. Y por lo tanto, van a tener que buscar pegarle el manotazo a la caja. Yo no lo veo. Yo en particular. ¿Qué caja? ¿Qué caja? La FP. Le van a pegar el manotazo a la caja. ¿Tú crees que efectivamente Sí. ¿Tú crees efectivamente que hay una duda razonable de que la izquierda va a tomar control sobre los fondos? Sí. Si no te revientan impuestos, pero de alguna manera tienen que financiar. Y los impuestos, ¿quién lo paga? La clase media, que ya no lo puede rentar más la clase media. ¿Le van a pegar el manotazo a la caja? Sí. Y esto no es por asustar, es Argentina. Le van a pegar el manotazo a la caja. ¿Qué contesta usted a eso, candidato? Yo quiero ser muy claro en esto. Nosotros garantizamos de que el ahorro previsional no se va a tocar por parte de este gobierno, de nuestro futuro gobierno. Ni del nuestro, y yo espero que de ninguno en el futuro. Porque los ahorros previsionales no pueden ser caja pagadora para el gobierno de turno, no pueden estar sometidos a las presiones de gasto que tenga el gobierno de turno. Lo que se ha hecho en otros países al respecto a nosotros nos parece un muy mal camino. ¿Como Argentina? Como Argentina o el que sea. En el caso de Argentina fue el Frente para la Victoria. Pero no importa, yo no hago distinción de si lo hace gobiernos de derecha e izquierda. Los fondos de pensiones son para los pensionados. ¿Y las herencias, y por lo candidato? Y por lo tanto, nosotros nos vamos a mantener firmemente en eso. Lo que nosotros estamos hablando es que hoy día, yo no sé por qué de un momento a otro hay gente que empezó a defender el sistema de AFP, Paulino. Como que tú me dices, hoy día, ¿qué quieren? ¿Quedarnos como estamos? La mayoría de la gente que nos está escuchando en su casa tiene pensiones de miseria después de haber trabajado toda su vida. El actual sistema de AFP no da el ancho. Nosotros lo que hemos establecido es que vamos a aumentar las pensiones para todos en 250.000 pesos y eso requiere un gasto fiscal importante y por eso hemos hablado de una reforma tributaria y además vamos a terminar con la administración de las AFP porque no queremos que un grupito pequeño de empresas haga negocios con el trabajo de la mayoría de los chilenos. Pero, candidato, para que quede claro, con estas transformaciones que van a hacer, ¿la gente va a poder heredar la plata reunida en sus AFP? La plata reunida hasta el día de hoy es heredable y eso no se va a tocar. No se va a tocar. Esa plata no se va a tocar. ¿Y el ahorro futuro? El ahorro futuro lo que se hereda es el derecho a la seguridad social, que van a ser pensiones mucho mejores de las que hoy día tiene cualquier persona. Pero en ese ahorro futuro, candidato, cada persona va a perder la propiedad de sus fondos. O sea, yo no voy a tener una cuenta a mi nombre, usted no va a tener una cuenta a su nombre, sino que uno va a tener una cuenta nocional, va a recibir una pensión garantizada, pero en el caso de que yo me muera, no le voy a poder heredar mis fondos. Es importante entender que en el sistema que nosotros proponemos, que no es un invento acá de la izquierda, es lo que se hace en la mayoría de los países desarrollados, en la mayoría de los países europeos, que tienen sistemas de seguridad social, las pensiones permiten una vida digna. Hoy día lo que tenemos en Chile es que la mayoría de las personas que se jubilan tienen que seguir trabajando. Ayer en Iquique estaba con una persona de 82 años que tenía que seguir trabajando limpiando la Plaza Prat porque sencillamente después de haber trabajado 40 años no le alcanzaba para vivir.
Entonces, lo que nosotros decimos, tenemos que cambiar este sistema, avanzar hacia una seguridad social integral, que es justamente el derecho que se hereda. Ya, y se mantiene en su programa, porque yo sé que ha estado modificando el programa, lo mismo que el candidato Kast. Se mantiene en su programa que las nuevas cotizaciones a partir de su gobierno en adelante van a ir a un ente estatal, un único ente estatal, y ese lo va a administrar. Las personas no vamos a poder elegir. No, en el proceso de transición la gente va a poder elegir. Lo que nosotros estamos señalando es que, y esto es algo que estamos discutiendo hoy día con otros economistas de candidaturas que hoy día nos han apoyado, porque para poder lograr un acuerdo en el sistema de pensiones, para poder lograr un nuevo sistema de pensiones, ustedes han visto cuánto nos hemos demorado. O sea, lo último es inaceptable. Y por lo tanto se requiere de grandes acuerdos y todos van a tener que ceder en sus posiciones. ¿Y usted yo estoy dispuesto a ceder? Yo estoy dispuesto, porque a mí lo que me interesa es que las pensiones de usted que está en la casa suban significativamente. Y si cada uno se mantiene en su trinchera y dice yo no voy a mover ni una coma de donde estoy, no vamos a avanzar. ¿Qué está dispuesto a ceder usted de su plan de pensiones? Bueno, eso es lo que estamos conversando con diferentes economistas, lo vamos a ver en función también del Congreso que nos toque. O sea, en función del Congreso que nos va a tocar. Pero puede ser que haya variedad en quienes administren los futuros fondos de pensiones. Mi convicción es que las AFP son parte del problema y no de la solución. Y eso es algo que nosotros vamos a defender. Nosotros no queremos que haya empresas que estén lucrando con el trabajo de la mayoría de los chilenos y chilenas, y hemos visto cómo han dilapidado parte importante de esos fondos. Y por lo tanto, y lo que yo veo también en la mayoría de los lugares donde vamos es que la gente no está contenta con las AFP. O sea, acá lo que nosotros estamos diciendo es tener un sistema que sea autónomo del gobierno. Ojo, acá no significa de que el presidente de la República va a poner a una persona encargada de el sistema previsional. Un modelo tipo Banco Central. Tiene que ser un modelo tipo Banco Central. Ahora, con total autonomía y con total profesionalismo. Cualquier decisión que se tome en materia de pensiones, sea el modelo que sea, digamos, va a requerir un esfuerzo fiscal importante. Así es. Porque además las arcas están bastante frágiles. Y hoy día, mirando los números, candidato Boric, hoy día y hace 40 años, hay una inversión fiscal muy sustantiva en relación a las pensiones de las Fuerzas Armadas. ¿Usted piensa en establecer modificaciones también ahí? Porque tenemos un grupo de personas a las cuales se les financian pensiones bastante interesantes desde el punto de vista de lo nominal, mientras hay otro gasto que es el pilar básico solidario, que abarca 300.000 versus 1,5 millones. Claro, o sea, hay una relación que es bien fuerte, digamos. El Estado gasta lo mismo en 300.000 personas para el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas, que inteligentemente Pinochet dejó fuera del decreto ley 1.500, y por otra parte tenemos el pilar solidario que llega a más de 1 millón de personas. 1,5 millones donde se gasta lo mismo. Donde se gasta prácticamente lo mismo. Yo creo que ahí tú dices una cuestión que es muy clave para entender lo del sistema de AFP. ¿Por qué Pinochet en su momento deja fuera a su propia gente del sistema de AFP, pero a todos los chilenos los obliga de una u otra manera a ir traspasándose? Sabían de lo que se trataba. Sabían de lo que se trataba, sabían que no daba para pagar buenas pensiones. Lo que decía en un momento, lo que decía, me acuerdo de una nota del Mercurio, que decía, te vas a jubilar con el 70% de tu sueldo. Hoy día la gente sabe que eso es mentira. Y por lo tanto nosotros, yo creo que no tiene que haber chilenos de primera y de segunda categoría. Y en ese sentido nosotros estamos por, mediante un diálogo con las Fuerzas Armadas, pero decirles de que es inaceptable de que haya una diferencia de gasto tan sustantiva. Ahora, ¿usted va a intervenir el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas, sí o no? Yo creo que no tiene que haber chilenos de primera y segunda categoría, y en ese sentido no me parece que haya un privilegio para las Fuerzas Armadas que no tienen la mayoría. Eso quiere decir que su gobierno eventualmente va a intervenir, va a modificar ese sistema de reparto. Mira, todas las cosas, las declaraciones de voluntad tienen que hacerse mediante diálogo y conversación. Yo el otro día me senté a conversar con los grandes empresarios en la CPC, me he sentado a conversar con los sindicatos en la CUT, me he sentado a conversar con los profesores, me he sentado a conversar con los estudiantes, con todo que sea necesario para que las pensiones de la gente que está en su casa aumenten significativamente y no tengan que trabajar hasta morir. Déjame decir una cosita más respecto al tema del gasto fiscal. Si tú te fijas, los programas de Sebastián Sichel, Jasna Proboste y el que presentamos nosotros apuntaban en una misma dirección, que decía hay que aumentar la recaudación fiscal. Pero con dimensiones distintas. Sichel decía en 3 puntos, Jasna Proboste decía en 5 puntos, nosotros decíamos en 8. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en que para allá vamos. Si tú te fijas, el único que tiene todavía la brújula corrida y que dice que hay que
bajar la recaudación fiscal en 7 puntos es José Antonio Kast. Entonces, ahí tenemos una diferencia de sustentabilidad del proyecto político futuro que yo creo que es muy importante y nosotros tenemos un compromiso con la responsabilidad fiscal. Por sobre todo, para que, le insisto, la gente que está en su casa tenga una mejor calidad de vida. Gabriel, sobre eso mismo y pensando también en la economía que viene para el próximo año, que todo indica que va a ser compleja, difícil. El próximo gobierno va a enfrentar una economía que se va a desinflar, que el tema de la inflación todavía va a continuar, algo va a quedar del vuelito de los gastos del IFE, las platas del IFE y de los retiros. Pero va a ser un año complejo para el próximo gobierno y hay muchas dudas respecto de si se puede llegar a La Plata a recaudar 8 puntos del PIB, que es lo que plantea su candidatura. Yo me recuerdo, soy viejo periodista económico, que la presidenta Bachelet hizo una reforma tributaria grande para financiar la educación, cuando usted era dirigente estudiantil, ¿no es cierto? La educación de calidad, ¿no es cierto?, para todos, y nunca se recaudó lo que pretendió esa reforma hacer, ya estando en régimen. ¿Por qué ahora se podrían recaudar esos 8 puntos, que es una barbaridad? Está dentro de las reformas tributarias más grandes del mundo. Por ahí Noruega tiene un ejemplo. No, eso no es así. No, eso no es así. Hay otra reforma en el mundo que han recaudado 8 puntos. Han habido 15 países en los últimos 30 años que han recaudado entre 7 y 10 puntos del PIB. Entonces, decir como solamente el caso de Noruega, no, está el caso de Noruega, de Dinamarca, está el caso de Grecia en algún momento, con diferentes resultados. Ninguno es equivalente a Chile. Pero es que los diputados han dicho que queremos, pero en la práctica han logrado... No, eso no es así. No, han recaudado en la práctica entre 7 y 10 puntos del PIB. Entonces, yo también, cuando se preguntan estas cosas, pido rigurosidad. ¿Cuándo lo recaudó esto, lo que señalas tú, Noruega? El año no me lo recuerdo, pero sí lo que me recuerdo es que se logró en el caso de Noruega 8 puntos, pero lo otro no lo logró. Desde 1970 en adelante, con la inversión en hidrocarburos, Noruega se transformó en una potencia que empezó a exportar hacia afuera y por lo tanto creó ecosistemas internos. Chile no es Noruega, pues, diputado. Pero Chile no es Noruega y Chile tampoco es otro país. Y acá lo importante es que nosotros busquemos nuestro propio camino. Entonces, yo, pido rigurosidad cuando hablamos de estos datos. 2, lo que nosotros estamos diciendo es vamos a escuchar a todo quien sea necesario para poder sacar adelante esta reforma tributaria, que ¿qué es lo que estamos planteando? Quienes más tienen en Chile, porque la gente sabe que en Chile hay recursos, pero el chancho está mal pelado. ¿Por qué un trabajador que saca la cresta trabajando 8 horas diarias o más, que tiene 1 hora y media de desplazamiento entre su casa y lugar de trabajo, gana un sueldo promedio, o más de la mitad de los chilenos ganan menos de 420 lucas? ¿Por qué? Si nos dicen que el ingreso per cápita en Chile llega a los casi $14.000. ¿Por qué se da eso? Nosotros tenemos, y yo tengo la convicción de que tenemos que avanzar en mayor justicia. Para eso es importante el crecimiento. Para eso es importante el crecimiento y nosotros no la vamos a jugar para eso. ¿Cómo lograrlo? Porque, por ejemplo, con la presidenta Bachelet, ¿quién iba a estar en desacuerdo con que necesitábamos, por ejemplo... Toda la derecha. El tema, bueno, es verdad. Toda la mitad del Parlamento. A lo que yo voy es que yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que... Esto del chancho mal pelado, estamos todos chatos de eso, todos chatos. Pero el tema es cómo tener los mecanismos para lograr la recaudación. Eso es lo que yo le pregunto, Gabriel. Bueno, porque... Mi rol en esto es lograr grandes acuerdos para que logremos tener esta recaudación y que el CESFAM de una persona que vive en el bosque tenga la infraestructura para poder atenderla bien, para que el hospital de Iquique no tengan que andar 5 horas esperando para pedir un número para que en algún momento del año lo vayan a atender. ¿Cómo se hace eso? Hoy día, por ejemplo, tenemos un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas, incluido la gente de Sebastián Sichel, de eliminar las exenciones tributarias y disminuir la evasión. Esos son del orden de los 3 puntos del PIB. Había 9.000 millones ahí. Sí, pues esos son del orden de los 3 puntos del PIB. Ve, lo ayudé con las cifras. Y ahí muchas gracias. Invitado. Son 3 puntos del PIB que yo creo hoy ya tenemos amplio acuerdo para recaudar. El royalty minero, la mayoría de los contratos de invariabilidad tributaria vencen de aquí al 2023. Tenemos que tener un nuevo royalty sobre las ventas. En eso también hay bastante acuerdo. Pero Gabriel, en el caso de las exenciones, le va a subir el petróleo a los camiones y te van a hacer un paro a la semana. Entonces ahí, eso sí, esto yo ya lo he escuchado hace rato y nunca se pone el cascabel al gato. Entonces... Las exenciones no son solamente a los camiones de partida y estamos hablando principalmente de exenciones a las transacciones de capital. Y en el caso del impuesto a los combustibles o a las grandes empresas, lo que nosotros hemos señalado es que primero tenemos que fortalecer también otras vías alternativas. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de la importancia del tren para Chile.
de la importancia del tren para Chile. Y eso implica también tener una visión distinta de desarrollo. Si yo me quedara con la postura que tú estás teniendo hoy día, mejor me quedo de brazos cruzados y no hago nada. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque al final nada se puede hacer. Es realpolitik. Es realpolitik, o sea, es otra cosa con guitarra. Pero por supuesto, la presidenta y por eso dijo lo mismo y no lo logró. Y por eso, o sea, mira, dile eso a una persona que está hoy día estudiando con gratuidad. Si tú le dices eso a una persona que hoy día está estudiando con gratuidad, a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. El mecanismo es lo que la cosa empírica demuestra que cuesta llegar cuando dicen 3 puntos, 4 puntos. Llegar a esos 4 puntos, 5 puntos pero por supuesto, si en la política y en la vida, y esto lo sabe la gente de la casa, todo cuesta. Pero no porque cueste hay que dejar de intentarlo. Y por eso yo voy a ser un presidente que haga todo el esfuerzo para llegar a los acuerdos más amplios posibles para mejorar la calidad de vida de la gente que está en la casa. Y eso requiere, por cierto, reformas, por cierto, requiere conversar, por cierto, requiere disposición a escuchar las buenas ideas que vengan de otra gente también. Porque si uno se casa solamente con lo propio y no se mueve de ahí, al final no avanza. Y yo no estoy para andar dialogando en el espejo, yo estoy para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Candidato, hablando un poco más en términos económicos, pero saliendo un poco de lo técnico. Voy a recordar algunas palabras que decía el ex candidato Parisi respecto de que dudaba de que usted tuviera la suficiente muñeca para ir a hablar con inversionistas extranjeros y pedirles que inviertan en Chile. Hay una cifra que es que ya se han fugado 60.000 millones de capital extranjero. Roberto, me ayuda en la cifra, yo tampoco soy buena para la cifra. 50.000 es del Banco Central. 50.000 se ha ido la inversión. ¿Qué es lo que genera la inversión? Genera empleo, que es lo que nos importa, sobre todo en un momento tan difícil porque venimos saliendo de una pandemia. Entonces se han fugado ya muchos capitales. Algunas voces dicen que su plan de gobierno ahuyenta la inversión y eso significa que no se va a generar más empleo en momentos cruciales. Hay gente que tiene miedo en términos económicos, sí, en palabras simples, a su futuro gobierno. ¿Qué le diría a esas personas? Mira, yo los llamo a no tener miedo, los llamo a que trabajemos en conjunto. Cuando se derrumban las caricaturas, yo creo que sale lo mejor de los chilenos y chilenas. Y en ese sentido, yo tengo absolutamente claro de que la inversión tanto pública como privada, tanto nacional como extranjera, es tremendamente importante para poder sacar adelante un país. ¿Cómo va a dar confianza a esas inversiones para que vengan a nuestro país? Justamente mediante seguridad jurídica, mediante el respeto irrestricto al Estado de Derecho, mediante inversión pública que asegure demanda a largo plazo, por ejemplo, en energías renovables no convencionales. Lo que se está haciendo en Magallanes con el hidrógeno verde es tremendo. Cómo Chile se ha transformado en una potencia en energía solar es tremendo. Y eso requiere también de una actitud proactiva del Estado. Y yo le digo a las grandes empresas y a los inversionistas de que un país que está fracturado socialmente, con tantas desigualdades como tiene Chile, no puede seguir creciendo, no crece. Hoy día, hace 10 años que la economía chilena está estancada. Hace 10 años que la productividad está estancada. Si nosotros no hacemos reformas que nos permitan crecer y a la vez distribuir de mejor manera para que la gente en su casa esté mejor, al final del día los grandes números no terminan en la población Gil de Castro en Los Espejos. Solucionar la fractura social no es inmediato. No. No porque usted asuma en la presidencia se van a solucionar los problemas sociales, es a largo plazo. ¿Cómo va a solucionarla? Lo que nosotros hemos dicho es que vamos, y lo que yo tengo la convicción es que vamos a poder llegar a grandes acuerdos, por ejemplo, en materia de salud. En materia de salud vamos a terminar con esta lógica nefasta desde mi punto de vista de que hay una salud para ricos y una salud para pobres y vamos a crear un sistema nacional de salud que permita bajar las listas de espera, que permita mejorar la infraestructura de los SESFAM, los consultorios en los barrios, que permita que haya especialistas en regiones. Eso es un tema que la gente en regiones que nos está viendo sabe la angustia que significa. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a aumentar las pensiones inmediatamente en 250.000 pesos y yo creo que nadie, ni de derecha ni de izquierda, esto no es un problema de izquierda o de derecha, nadie se va a oponer. Entonces, tenemos que hacerlo responsablemente, financiando gastos permanentes con ingresos permanentes. Usted ha dicho, ante la pregunta de Diana y siguiendo la misma línea, le voy a dejar plantear una pregunta porque vamos a ir a un corte, pero para que la gente lo piense también en la casa. La Diana dice, y tomo el argumento de ella, que hay gente que tiene temores respecto de su gestión económica. Te dice, bueno, dejemos de lado las caricaturas. Yo le voy a plantear situaciones que no son caricaturas, que son reales. El alcalde Jadwe hablando de los votantes de Franco Parisi diciendo que no tienen conciencia de clase. Parte del Partido Comunista firmando una carta diciendo que Daniel Ortega es prácticamente una víctima política de no sé qué cosa cuando tiene a todos sus adversarios políticos presos. El ex ministro y el ex alcalde Rabinet diciendo que él no quiere volver a la Unidad Popular.
Hay un temor real en parte del país que puede ser un fantasma psicológico, pero tal como uno le pasa la cuenta al candidato Kast por los temores legítimos de las comunidades LGBTQ+, y las comunidades de feministas, también uno le pasa la cuenta a usted y le pregunta por esos temores, ¿no? Porque escuchar al alcalde Jadwe hablar de conciencia de clase del 13% de las personas que votaron es como escuchar a Nikita Khrushchev caminar por la Plaza Roja, una cosa, pero digamos, y ese es el partido o parte del partido con el cual usted va a gobernar. Entonces, no se me haga el Larry. No. Vamos a una pausa y contesta el candidato. Ya, habíamos dejado plantear una pregunta respecto del rol del PC, campaña del terror, fantasma psicológico o no. Pero antes hay que saludar a la doctora Siches. Está con nosotros. Doctora, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Tanto tiempo que no la veíamos, se suma, bueno, ya hemos conocido de su decisión de sumarse a la candidatura de Gabriel Boric y además empiezan un recorrido en bus desde Arica y hasta Puerto Montt, entiendo, ¿no? Sí, bueno, vengo a buscar en realidad al candidato. Tenemos una actividad, vengo a robármelo porque tenemos una actividad hoy día en un ratito más en Pudahuel. Que se llama 1 millón de puertas, organizada por nuestra diputada Carol Cariola. Un tremendo trabajo. Quiero aprovechar esta instancia para agradecerle el compromiso con esta campaña, pero además para que Gabriel pueda conocer el bus que nos va a acompañar, que se llama Ruta de la Esperanza, en donde a partir de este viernes vamos a intentar y hacer el mayor esfuerzo de recorrer gran parte del país. Y quiero pedirle disculpas a todas aquellas ciudades a las cuales no vamos a poder visitar porque los plazos son muy cortitos, pero vamos a partir en Arica. Nuestro objetivo es llegar hasta Puerto Montt y además poder hacer al final una ronda en donde esperamos obviamente que Gabriel nos acompañe en toda la región metropolitana para poder ir a escuchar a las personas de cuáles son sus dolores, sus compromisos, sus intereses y también obviamente mostrarles el programa de transformación que lidera nuestro candidato. Vamos a volver con eso, pero queda plantear la duda respecto del PC y más que el PC, porque el PC es un partido legítimo y estuvo en el gobierno de Bachelet, sino que los constructos que se han hecho, usted dice son caricaturas, otros dicen que no. ¿Cómo maneja usted esa suerte como de nube que hay en torno a la candidata? En un gobierno siempre pueden haber diferencias. En los gobiernos anteriores las ha habido. Yo me acuerdo cuando Ricardo Lagos tuvo una diferencia significativa en la que con el gobierno de Eduardo Frei, cuando se construyó el penal de Punta Peuco, y él era ministro de Obras Públicas, se negó a poner la firma y de hecho salió del gobierno. Y el gobierno siguió. Bien Ricardo Lagos, yo tampoco hubiese firmado aquello. O cuando Rodrigo Valdés, que era un partidario de la minera Dominga, estuvo en contra de la correcta decisión desde mi punto de vista de la presidenta Bachelet de decir no a la minera Dominga. Y el gobierno siguió. Pueden haber diferencias al interior de un gobierno. Lo que importa al final del día es que el presidente tiene que tomar una decisión. Y respecto a los temas que tú mencionabas, como por ejemplo la política internacional, las decisiones, tal como lo ha dicho también el presidente del PC, Guillermo Tellier, las toma el presidente y los partidos se cuadran detrás de esa postura. Y mi postura al respecto es inequívoca. Respeto irrestricto a los derechos humanos en todo país, independiente del color del gobierno de turno. Y ahí no tengo ninguna duda de que en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en China o donde sea, vamos a tener el mismo estándar. Y por cierto, también aquí dentro en Chile. No solamente sobre derechos humanos, también sobre corrupción u otros temas que son sensibles para la ciudadanía. Perdón. Isquia. Hay votos que son relevantes y que hoy día están indecisos. Tenemos los votos del candidato Parisi, tenemos los votos de Sebastián Sichel. Sebastián Sichel dijo que sus condiciones para apoyar a Kast tenían que ver con salirse del Comité de Seguridad de la ONU, respetar el Ministerio de la Mujer, pero también le dijo a su vocera, Isquia Siches, que se había pasado varios pueblos cuando dijo que se sumara a los votos a propósito del comandante. No me baje el Boric. rango, por favor, soy la jefa de campaña. Muy bien. No la vocera. ¿Hay posibilidad de sumar Isquia Sichel los votos de Sebastián Sichel hacia usted después de esa respuesta? No sé, candidato, si usted quiere responder, si no, yo le puedo decir que más allá del candidato, nosotros queremos ir a hablarles a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y ahí no hacemos distinción por quién votaron en primera vuelta. Nosotros queremos tener un programa que sea amplio,
que avanza en transformaciones que nos parecen sustantivas para las personas. Salud, educación, pensiones, está en todas las encuestas, en todos los estudios. Estas son las cosas más prioritarias. Pero eso, además, tal como lo quiere mucho de nuestra ciudadanía, lo queremos hacer en paz, en tranquilidad y en libertad. Y eso creo que puede conquistar a muchos de esos votos decisivos. Y es por lo mismo que Gabriel me ha encomendado la misión de ir a recorrer nuestro país, y es lo que les queremos además mostrar en un tiempo más, cómo lo vamos a hacer, dónde vamos a llegar y cómo vamos a llevar las ideas que está encabezando nuestro candidato Gabriel Boric para que él llegue a la moneda. Ahora, oye, Paulina, sobre eso mismo, mira, yo no tengo ninguna duda de que la gran mayoría de quienes votaron por Sebastián Sichel son personas democráticas. Son personas que creen en la democracia, que creen en el respeto a los derechos humanos, que creen en los derechos de la mujer y en la no discriminación hacia, por ejemplo, las diversidades sexuales. Y por lo tanto, cuando Sebastián Sichel le envía esta carta a José Antonio Kast pidiéndole, oye, ¿sabes qué? Yo, para poder conversar, tienes que respetar los derechos humanos, dejar de decir de que vas a cerrar el Ministerio de la Mujer, dejar de decir de que vas a perseguir a las ideas que no son las tuyas, o que vas a cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o discriminar para entregar subsidios entre mujeres solteras y mujeres casadas. Lo que yo veo es que hay un porcentaje relevante de votantes de Sebastián Sichel que no se sienten representados por las ideas extremas que ha planteado este candidato. Pero Sebastián Sichel también agrega en este tuit que lo acabamos de mostrar, es que por el Partido Comunista él no va a votar, así que va a ser oposición a usted. Está bien. Ahí está el punto. Sí, no, y está bien. Y la democracia cristiana, que nos dio su apoyo, y mucha gente que nos da su apoyo en las calles, tiene diferencias respecto a algunos puntos. Pero saben que al final del día, en lo que consiste, y yo creo que por qué estoy sentado hoy día acá en esta posición, es porque tengo la capacidad de sentarme a conversar con quienes piensan distinto. Y lo hemos demostrado una y otra vez en momentos relevantes, tanto en el acuerdo del 15 de noviembre, como en el Acuerdo Nacional por la Infancia, como cuando peleamos por la gratuidad en la educación. Y yo creo que eso es lo que finalmente la gente valora y lo que nos va a permitir ganar esta segunda vuelta. En la búsqueda de esos votos, tratar de tener más votos, ¿no es cierto?, que están ambos candidatos. Bueno, Kast viajó a Estados Unidos, yo le preguntaba ayer al Rojo Edo, porque yo al menos no veo qué votos se puede lograr con una reunión con un parlamentario norteamericano conservador, con los dueños de la ISAPRE. Con un empresario que es dueño de una ISAPRE acá. No le veo, salvo que haya ido a juntarse con Parisi. Parisi, claramente, querámoslo o no, va a ser factor en esta segunda vuelta y está haciendo un juego bien llamativo, quizás a veces medio complejo políticamente. Él tiene un programa de streaming que fue José Antonio Neme el otro día y él ha dicho, quiero que vayan ustedes los candidatos a ese programa, y José Antonio, que se llama Bad Boys, y le ha llamado a José Antonio Kast y a usted a que participen de esto, y José Antonio Kast ya ha dicho que él va a ir. Usted también lo han invitado, estaba leyendo ahora a Mauricio Morales, analista político que trabaja harto en esta casa televisiva, que decía que a usted no le conviene ir porque podrían hacerle un interrogatorio económico que, según Mauricio Morales, podría tener mucho minuseo de cifras, que no, es algo que dice Mauricio Morales, usted no se maneja tan bien. ¿Está evaluando esa posibilidad? ¿Puede ser una complicación? ¿Pesa tanto Parisi en esta cuestión? Mira, dos cosas. Uno, a propósito de lo que decías del viaje de José Antonio Kast. Ayer José Antonio Kast y yo estábamos invitados a la región de Tarapacá, a Iquique, en particular a la comuna de Pozo Almonte. ¿A un debate? A un encuentro con todos los gobernadores. Ya. Y José Antonio Kast decidió no ir y parece que mandó un saludo grabado o algo así. Yo tuve la oportunidad de compartir con los gobernadores porque tenemos un compromiso profundo con la descentralización, y estuvimos después en una toma de terreno donde viven 32.000 familias. 32.000 familias en Alto Hospicio, de gente que no tiene casa. Entonces, mientras un candidato prefiere estar en Estados Unidos reuniéndose con grandes empresarios, nosotros hemos dicho que vamos a hacer la campaña acá, con los pies bien puestos en la tierra. Dicho eso, sobre las propuestas sobre Franco Parisi y sus propuestas, nosotros tenemos el deber, después de los resultados de primera vuelta y también por convicción para ver cómo avanzamos en adelante, en incorporar las buenas ideas que vengan de otras candidaturas. Y en ese sentido, yo me he juntado me junté en su momento con los equipos de Yasna Proboste, me junté con Marco Enríquez Ominami, hemos ido recogiendo diferentes propuestas, y yo creo que el votante de Franco Parisi
y me lo han dicho también mucho en la calle, hay un castigo muy grande hacia los privilegios de una clase política que aparece muy en una burbuja respecto a la mayoría de los chilenos y chilenas. Nosotros fuimos los primeros, y ustedes se acordarán que dimos la pelea por bajarle el sueldo a los parlamentarios. Y esta semana, el día lunes, presentamos un proyecto. De tope. Presentamos un proyecto de, justamente, recogiendo parte de las propuestas y nuestra propia historia, de tope de sueldos de los cargos políticos en ¿Y va a ir al programa Bad Boys? En el tema público. ¿Va a ir al programa Bad Boys? Yo estoy dispuesto a ir a todos los lugares para conversar y menos mal que no los analistas políticos que aparecen ahí en los diarios dando consejos. Mira, yo creo que uno tiene el deber de ir a todas partes a conversar y ese es el espíritu con el que yo voy a enfrentar la candidatura, así que no me ha llegado la invitación, pero vamos a ir. Va a ir. Ya, vamos a estar expectantes de aquello. Usted le fue muy bien en Santiago, sin embargo no le fue muy bien en regiones, en el norte donde le fue mejor al candidato Parisi y en el sur donde le fue mucho mejor al candidato Kast. Lo quiero llevar al conflicto de la Araucanía. Más que preguntarle, o sí, por supuesto preguntarle cómo va a solucionar el conflicto de violencia que se vive en la macrozona sur, le quiero preguntar por el diagnóstico. ¿Hay terrorismo en la Araucanía, según usted? Yo creo que el diagnóstico es mucho más complejo que eso. En Chile tenemos un problema entre un pueblo-nación, que es el pueblo-nación mapuche, y un Estado que le ha negado permanentemente el derecho a la existencia. El pueblo mapuche tiene lengua propia, que está viva, me ha tocado verlo en las comunidades. Es un pueblo principalmente pacífico, es un pueblo trabajador y el cual ha sido aplastado durante demasiado tiempo. Yo creo que para poder llegar a una solución en donde podamos convivir en paz, se requiere de más diálogo y se requiere conversar sobre justamente territorio y autonomía, que es lo que han hecho otros países desarrollados como Nueva Zelanda, Canadá, que han avanzado en esto. Entonces, la violencia es inaceptable. Pero ¿cómo va a dialogar con esos grupos paramilitares? Hemos visto imágenes de grupos con armas de fuego muy poderosas. ¿Cómo va a dialogar con ellos? Y es absolutamente inaceptable y yo tengo la confianza de que en nuestro gobierno vamos a lograr que todo ese tipo de acciones se detengan. Y tal como esto no es una cuestión propia que ha pasado solamente en Chile. Pasó en España, pasó en Irlanda, ha pasado en diferentes países a lo largo y ancho del mundo, en América Latina, para qué decir, y por lo tanto tenemos que aprender de esas experiencias. Y nosotros, yo hago un llamado a que, uno, la vía pacífica es la que nos va a dar soluciones, el diálogo es el que nos va a dar soluciones. Es inaceptable los atentados que se han producido y nosotros vamos a quienes cometen delitos, perseguirlos con todo el rigor de la ley. Pero vamos a tener, por otro lado, un cambio en la política pública de esto de la zanahoria y el garrote que sencillamente no sirve. Si durante el gobierno de Sebastián Piñera la violencia ha aumentado. Por eso votó en contra de la extensión del estado de excepción en la Araucanía. Porque yo creo que la violencia no sirve para solucionar estos problemas. ¿Y a qué atribuye usted el resultado de la elección en la Araucanía que digamos, fue malo para su candidatura? Yo creo que hay una sensación de inseguridad muy grande y hay una demanda por paz muy grande de todos los sectores, que yo creo que es transversal. Y la pregunta que yo creo que tienen que hacerse los electores, que tiene que hacerse la gente que vive en las comunas, es si es que haciendo lo mismo reforzado se va a poder solucionar un conflicto que lleva décadas o si cambiando de estrategia vamos a poder quizás avanzar hacia mejor puerto. Yo creo que la profundización de las políticas de Sebastián Piñera mediante su versión pinochetista, que es José Antonio Kast, no es el resultado, no nos va a permitir avanzar hacia un resultado deseable para Chile. Candidato, la gente que hoy día está dudando, yo diría que hay dos elementos que los tienen o tres elementos. La gente que duda, el Partido Comunista, el crecimiento del país y la seguridad. Los chilenos estamos viviendo en una guerra constante, en la Araucanía, en las poblaciones, desde Arica hasta el sur. Narcotráfico, armas. Respuestas concretas. No vamos a conversar, no vamos a dialogar, que está bien, pero hay en paralelo respuestas concretas, un programa concreto de seguridad. Por supuesto. ¿Qué ofrecen ustedes? Por supuesto, y lo conversamos con las víctimas de delitos violentos en La Pintana el día lunes de la semana pasada. Reforzar y profundizar la ley de control de armas. Una de las cosas que nos hablaba en La Pintana es que hoy día no solamente las armas de fuego las están utilizando, sino que están haciendo armas hechizas a partir de armas a fogueo. ¿Pero cómo van a formalizar eso concretamente? Bueno, tenemos que mejorar, por cierto, las capacidades de nuestras policías y eso lo estamos conversando desde ya con expertos en el área, pero vamos a cambiar la ley de control de armas para endurecer las penas por
el tráfico ilegal de armas. Segundo, el problema, perdone que lo interrumpa, lo que pasa es que hoy día hay normativas, pero no hay fiscalización. ¿Ustedes están al tanto que no hay fiscalización? Pero por eso mismo, si la gente nos dice en las poblaciones de que hay ciertos sectores en donde sencillamente la policía no entra. ¿Y por qué pasa eso? Una de las cosas que nosotros hemos dicho es absolutamente irrisorio de que en Vitacura haya más carabineros que en Lo Espejo. ¿Por qué hay una distribución tan desigual de la policía, no en función de las necesidades, sino más bien pareciera que de la riqueza de quienes habitan el territorio? Pero eso es concreto. ¿Ustedes van a redistribuir las fuerzas de carabineros a nivel nacional? Nosotros vamos a redistribuir en conjunto con las autoridades locales, con la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, con el alcalde de Iquique, el señor Soria. Vamos a redistribuir de manera clara y en función de las necesidades las fuerzas policiales a nivel nacional. ¿Van a fortalecer a Carabineros en pertrechos? ¿Tienen problemas con los chalecos antibalas? ¿Los van a fortalecer también? Porque la gente piensa que los van a disminuir. Pero su fuerza. Todo Estado de Derecho requiere de una fuerza pública legitimada ante a la ciudadanía y que tenga las herramientas necesarias para hacer cumplir la ley. Ya. Y en ese sentido, nosotros, por supuesto que vamos a adoptar todas las medidas necesarias para que puedan llevar eso a cabo. Y eso implica una mejora sustantiva de las capacidades que hoy día tiene Carabineros. Y eso lo hemos conversado con muchísimos de ellos. Carabineros, yo diría que tiene 3 problemas principales. Uno, son los casos de violaciones graves de los derechos humanos. 2, los actos de corrupción de un sector de la plana mayor, de la cual la mayoría de los carabineros en Chile está muy avergonzada y no le hace sentido porque la mayoría de los carabineros que está en las comunas, en los lugares más alejados, se saca la cresta trabajando y le da vergüenza que hayan algunos corruptos. Y por lo tanto no hay que meter a todos al mismo saco. Y en tercer lugar, y yo diría que lo más importante, la eficacia policial. Hoy día más del 90% de las denuncias quedan en nada. Y eso lo sabe la madre que está, la familia de la madre que estaba amamantando a su hija en La Pintana y falleció por una bala loca en su casa. ¿Su gobierno va a atreverse a entrar a las poblaciones, a la zona del Gualmapu que están tomadas por narcotraficantes y por delincuentes? Entrar, sacarlos, limpiar, atreverse. 2 cosas. Uno, respecto de los lugares donde exista narcotráfico, nos vamos a atrever, pero sin lugar a dudas, que sepan los narcotraficantes que han avanzado el control territorial durante el último tiempo, que vamos a ser inflexibles con el narcotráfico. No le vamos a dar más espacio, tanto combatiendo la delincuencia como también ampliando la oferta de derechos sociales, de centros culturales, de juntas de vecinos, de clubes deportivos, que esto no se soluciona solamente, por cierto sí, pero no solamente con represión. También tenemos que ofrecer un Estado que esté presente. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en Cerrillos el otro día, cómo los mismos vecinos se organizaron para recuperar un peladero que era foco de delincuencia y transformarlo en una cancha. O en Bajos de Mena, en donde también un basurero clandestino lo convirtieron en un parque. Porque el Estado no ha llegado ahí. Tenemos que llegar a esos lugares. Así que ese es un compromiso total y claro de nuestra parte. Candidato, yo quiero entrar en un tema que para mí es súper serio. Yo creo que para mucha gente, se lo decía a su jefa de campaña fuera de cámara. Y más que como una pregunta, se lo planteo como una petición. El tema del medio ambiente y el tema animal, sobre todo. Nosotros trabajamos con fundaciones. Yo recibí un perrito quemado en el lomo, lo rescataron en Rancagua. Estamos en la plena discusión de una constitución. Son seres que no tienen voz, pero que nos acompañan y nos dan cariño hasta el último día de su vida. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es su nivel de compromiso con los animales y también con el medio ambiente en esta discusión de que Chile diversifique su matriz energética. Ya vimos lo que pasó y toda esa investigación bien oscura respecto de la participación eventual del presidente en el proyecto Dominga. Entonces, a mí me gustaría escucharlo hablar de la agenda verde, que no significa solamente el tema de la energía verde, que me parece sumamente importante, pero los animales hoy día son parte de nuestra familia, no tienen voz, no votan y no tienen ningún tipo de representación. Totalmente de acuerdo contigo. El tema de enfrentar la crisis climática no es solamente un tema, como algunos piensan, como de el clima o de políticas públicas de energía, sino que tiene que ver con cuestiones tan concretas como asegurar el derecho al agua de las comunidades. Y el derecho al agua implica cuidar nuestros ecosistemas también. Estaba conversando con una vecina del sector del Cajón del Maipo, allá por el Ingenio,
y me decía la importancia, por ejemplo, que tienen los pumas en la cordillera y cómo muchas veces quienes habitamos en la ciudad y estamos muy acostumbrados al tráfico sonoro de los autos, no entendemos de que cuando finalmente a un puma en la cordillera se le acaba su hábitat, afecta absolutamente toda la cadena del ecosistema que nos permite vivir de manera mejor. Entonces, nosotros vamos a proteger, por cierto, a los animales, no queremos que exista más maltrato animal, nos las vamos a jugar por proteger la naturaleza y ahí tenemos que hacer un cambio y una transición justa en mejorar nuestro sistema de desarrollo. ¿Los animales como objeto de espectáculo y de juego? No, nosotros no estamos de acuerdo con los animales como objeto de espectáculo y de juego. Y además ayer se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se deje de utilizar a animales como modelo de prueba para productos cosméticos, por ejemplo. Y eso me parece que es un avance. Ahora, ¿significa esto que, porque también hay gente en el campo que tiene miedo, que ha trabajado toda su vida y que quiere mucho a los animales? Y dice, ¿significa esto que no se va a poder seguir relacionando con los animales o que en el campo vamos a impedir? No, no significa eso. No estamos hablando de eso. Acá hay cuestiones, no me cabe ninguna duda de que en el campo, en el sur de Chile, la gente quiere muchísimo a sus animales y los cuida mejor que nadie. Acá no puede llegar un citadino de Ñuñoa a decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que tratar a tu animal de tal manera. Yo creo que ahí hay que aprender también de la sabiduría de la gente de campo. Candidato, le queremos agradecer por su tiempo. Lo mismo para usted, doctora, que tengan, bueno, un lindo fin de campaña y que sea lo mejor para Chile. Inicio, casi. Inicio, estamos partiendo. Para usted inicio, pero Gabriel está terminando. Pero el candidato está agotado. El inicio, viene el pobre hace como 12 meses. Pero está muy bien. Pero está muy bien porque recordarles que parte la campaña formalmente este 5 de diciembre, así que ahí vamos a estar recorriendo los lugares, participando, haciendo las actividades que corresponden. Oye, ¿puedo decir algo cortito antes de salir? Esto no está preparado, pero quería agradecerle en cámara a Isquia por el tremendo sacrificio que implica la decisión que tomaste cuando la Isquia dijo que miraba a su hija Cala y sabía lo que tenía que hacer. Yo creo que para todos nosotros fue emocionante y le dio un impulso a la campaña que yo hoy día veo en terreno, así que gracias, doctora, por la tremenda pega que estáis haciendo. Muchas gracias, Gabriel, por la oportunidad. Que aterrizó del norte hace poquito. ¿Qué se trajo de la visita al norte? Chumbeque. Bueno, mucho cariño de la gente en Iquique y a veces te pasan cartas, te dan regalos y una chiquilla me tejió un mini Gabriel, no sé si lo alcanza a ver. En el árbol. Qué bonito. Y me lo pasó ayer, mira, ahí está. Yo esto lo vi hoy día, no había cachado, como la reacción de cuando me lo pasa. Pero en verdad esta creatividad y lo que ha surgido es realmente precioso y también es lo que le da benzina también a la campaña. Está vestido igual al monito, mire. Mira, estoy igual. Sí, pero yo creo que, oye, después le voy a dar el dato a los pantalones. Después del 19, eso sí. Sí, pues. Del 20 se puede vestir de cuero entero si quiere. Tenemos que salir a ganar algún día. Buen talco. Exacto. Gracias a los dos. Muchas gracias por haber venido. Mucho gusto.